Bueno, pues aquí queremos presentaros también un poco la estrategia de New Holland en cuanto a combustibles alternativos, ¿no? Alternativas a los combustibles fósiles que estamos usando hoy en día. New Holland tiene una estrategia muy bien definida desde hace 15 años que se llama Clean Energy Leader o líder en energías limpias, que está estudiando diferentes alternativas. No nos hemos enfocado en una única alternativa porque realmente el abanico de tareas que tiene que desarrollar una empresa agrícola es muy amplio y una única solución seguramente no vendría a cubrir todas las necesidades. Entonces se está estudiando el tractor eléctrico. El año que viene presentaremos un tractor ya de 75 caballos a nivel comercial. Ya tenemos una mini excavadora eléctrica funcionando, de hecho la podremos ver aquí hoy. Y luego se están estudiando diferentes alternativas. El tractor de hidrógeno se desarrolló prototipo, pero hemos visto que el mercado todavía no está maduro para esta tecnología, y lo que sí hemos lanzado ya a nivel comercial es el tractor de gas natural comprimido o biometano, el T6 Methane Power. Esto es un avance enorme porque no solo es que sea un tractor que contamine mucho menos, porque el gas natural frente al diésel genera muchos menos contaminantes, que son los que miden las fases de partículas de NOx, sino que además lo hace de una manera mucho más limpia, más sencilla. Es decir, estos tractores para cumplir la fase 5 no necesitan ni filtro partículas, no necesitan urea, simplemente con un catalizador de 2 vías es suficiente para poder conseguir los niveles de emisiones. Y luego una ventaja adicional importantísima es que si las explotaciones ganaderas en este caso, explotaciones ganaderas pueden producir con los excrementos metano, podemos llegar a fabricar nosotros el propio combustible que necesita esa explotación. Es decir, que la propia explotación, a través de lo que hoy en día es un problema, que son los excrementos de los animales, purines, gallinaza, generaría primero un fertilizante, que es lo que sale al final del proceso, y el gas que una vez filtrado a biometano podría utilizarse en el propio tractor. Es decir, que la propia explotación ganadera sería capaz de fabricar su combustible. Esto, imaginaros el impacto que tiene en la huella de carbono. Es decir, ahora mismo, hoy en día, estamos en Oriente Medio, por ejemplo, extrayendo el petróleo, se traslada en barcos enormes, se refina, se distribuye mediante camiones cisterna por todo el país. Aquí estaríamos hablando que donde se utiliza el combustible, allí es donde se fabrica. Con lo cual el ahorro de contaminación es enorme, ¿no? y colaboramos un poco en evitar el cambio climático, en trabajar a ese tema. Entonces ahí cubriríamos un poco las 3 patas principales que tiene New Holland: hidrógeno, en principio en pausa, eléctrico, ya comercializándose algunos modelos, y el tractor de biometano. Una cuarta alternativa que hemos empezado a trabajar junto con Repsol son los combustibles renovables. ¿Qué es esto de los combustibles renovables? Pues son combustibles que son exactamente iguales al diésel, químicamente son iguales al diésel, pero proceden del reciclaje de desechos. Aceites industriales, aceites de cocina usados, restos de poda. Al final son los elementos con los que se fabrica este combustible proceden de origen vegetal y por su ciclo natural han fijado CO2 de la atmósfera y han emitido oxígeno en el proceso de la fotosíntesis. Con lo cual estamos luego, cuando los utilicemos en los vehículos, emitirán CO2, es cierto, pero un CO2 que se ha fijado en la planta original de ese proceso unos pocos meses, años antes. Con lo cual las emisiones netas son 0. ¿Y cuál es la gran ventaja que tienen estos combustibles renovables? Que los podemos usar ya hoy. No necesitamos adaptar el motor, no necesitamos hacer ninguna inversión. Simplemente podemos empezar a utilizarlos ya. Todos los motores de New Holland de fase 5 son compatibles con este tipo de combustibles. Y en el acuerdo que hemos firmado con Repsol, la idea es, en demostraciones a lo largo del año en el campus, usar estos combustibles y empezar a reducir la huella de carbono de nuestra empresa desde ya. Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos aquí detrás de lo que os comentaba, que New Holland ya está trabajando, ¿no? Ya tenemos un modelo de mini excavadora eléctrico disponible en el mercado. Ventajas, bueno, pues estáis viendo, tenemos las mismas prestaciones que una máquina convencional, pero sin emitir ningún gas, es decir, podemos trabajar en interiores, no hay ruido prácticamente del motor, y las velocidades, los ciclos de carga, etcétera, son exactamente iguales que en su modalidad convencional, ¿no? De motor térmico. En principio hablamos de unas autonomías entre 4 y 8 horas, depende del modo en el que la estemos usando,
y la carga es muy sencilla, es un enchufe convencional de 220, tardaríamos alrededor de 8 horas cargándola. Sí es verdad que opcionalmente podemos tener una carga rápida, enchufe trifásico, que ahí reduciríamos considerablemente los tiempos de carga. Y en cuanto a las ventajas que tiene esta máquina, al ser tan compacta, es que podríamos incluso atravesar una puerta convencional de nuestra casa. Las medidas son muy estrechas, muy reducidas, para poder trabajar en interior de edificios o en zonas que sean, bueno, complicadas de acceder.